Feliz sábado, mis queridos hermanos y amigos de nuestro canal La Antorcha Profética. Nuevamente tenemos en esta semana otro vídeo, otro estudio sobre la verdad acerca de 1888, el mensaje de 1888. Feliz sábado, Oscar, ¿cómo estás? Feliz sábado a todos. Bien, muy bien, muy bien. Ansioso por, por poder hablar sobre este tema, ¿no? Que tampoco se habla y deseamos que se hable más. ¿Y de qué tema vamos a hablar esta noche, Oscar? Esta noche vamos a hacer el capítulo 3 del Camino consagrado a la perfección cristiana de A.T. Jones y se llama Cristo Hombre. Amén. Entonces, bueno, sin más, no se aparten. Continuamos en breve después de esta introducción. Amén. Bendiciones para todos los que nos están siguiendo en este canal. Que Dios el Padre nos bendiga grandemente a través de las bendiciones de su Hijo Jesucristo. Y como ya dijimos al principio, el estudio de esta noche se basa en el libro El Camino Consagrado a la Perfección Cristiana de Alonzo Trevier Jones. Y el capítulo 3 que habla de Cristo hombre. Y aquí tenemos varias cosas interesantes porque este capítulo nos habla o está basado en el libro de Hebreos, específicamente qué versículos y qué capítulos del libro de Hebreos nos habla. Bueno, este capítulo se basa en el capítulo 2 a partir del versículo 5 hasta el versículo 12. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a primeramente hablar un poco, antes de leer los versículos en cuestión, vamos a hacer un breve análisis general de del contraste que se presenta en el capítulo 2 del libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, evidentemente continuación del capítulo 1, hay un contraste. En el capítulo 1 se presenta a la identidad de Cristo como Dios, ¿correcto? Sí. Y en el capítulo 2 se habla de Cristo con su identidad con el hombre. En el capítulo 1 se habla de Cristo en su semejanza con Dios y en el capítulo 2 de su semejanza con el hombre. En el capítulo 1 se menciona a Cristo como de la misma naturaleza de Dios y en el capítulo 2 se habla como de la misma naturaleza del hombre. Entonces, bueno, vamos justamente a ver estos contrastes, cómo el capítulo 1 es una base fundamental para el capítulo 2 y nos muestra pues lo que es el contraste fundamental acerca de Cristo aquí, como lo presenta pues. Vamos a leer, será, ¿no? Comenzar con los versículos 5 y 6 de Hebreos capítulo 2. Oscar, por favor. Sí. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Muy bien, muy bien. Entonces aquí hay una pregunta que se hace con referencia a estos versículos y sería, qué gran verdad dice Hebreos 2 sobre la semejanza de Cristo con el hombre? ¿Qué gran verdad dice Hebreos 2 acerca de la semejanza de Cristo con el hombre? Eso es lo que vamos a comenzar pues, a analizar. Y ahora vamos a seguir leyendo, vamos a leer los versículos 7 y 8, Oscar. Bueno, primero supongo que habría que explicar un poco estos dos versículos, ¿no? Sí, vamos a leerlo.
Los dos primeros que hemos leído, quiero decir, el 5 y el 6. Sí, pero vamos a leer los primeros estos dos también. El 7 y el 8. Sí, y luego entonces pasamos a la explicación. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Leo el 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Así es. No vemos entonces que las cosas le sean sujetas. Bueno, ¿qué podemos ahora sí hacer un breve resumen de estos versículos? ¿Qué podemos explicar de estos versículos? Bueno, lo que podemos explicar, por ejemplo, en el versículo... Bueno, en el versículo 5 nos dice que el mundo venidero no estaba sujeto a los ángeles, sino al hombre. Correcto. Y en el 7 nos habla del hombre que lo hizo un poco menor que los ángeles. Supongo que es una entrada para... Bueno, supongo no, es una entrada para comprender a Cristo como hombre, tal y como somos nosotros, como has explicado antes, de la misma sustancia. Aparte, Jones también describe estos versículos, ¿no? Al menos el 5 y... No, esos mismos versículos, del 5 al 8. Los describe y los explica muy bien. Bueno, fíjate, nosotros podemos resumir estos versículos de la siguiente manera. Las ideas principales que están en estos versículos son, primero, el mundo no fue puesto bajo sujeción de los ángeles. Fue puesto bajo la sujeción al hombre. Es lo que dicen los versículos, ¿no? Dice, tú lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, lo pusiste sobre las obras de tus manos. Pero al hombre, o sea, Dios sujetó estas cosas al hombre, pero fue al hombre que Dios creó. Fue al hombre que Dios creó. ¿A qué queremos decir con esto? Bueno, la explicación básica de esto es simplemente porque cuando se habla de esto, se está hablando del hombre de Adán, antes de pecar. ¿Qué pasó con Adán? Cuando pecó, el pecado quitó el dominio al hombre. Y después del pecado que quita el dominio al hombre, el mundo ya no está sujeto al hombre caído. El hombre está sujeto ahora a la muerte. Y estamos sujetos a la muerte porque estamos sujetos ¿a qué? Al pecado. Y el pecado pare entonces la muerte. Pero vamos a leer ahora el versículo siguiente, el versículo 9, para avanzar un poco más. Sí, un momento, estoy leyendo una cosa. Ok, leamos el versículo 9. El versículo 9 dice de la siguiente manera: Empero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles, para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, fíjense, es interesante estos versículos, porque ahora, después que hemos leído la explicación de los versículos anteriores, cuando dice que Dios creó al mundo en sujeción al hombre, que hizo al hombre un poco menor que los ángeles, y lo colocó todo bajo sus pies, es lo que dice el versículo 6 y 7 y el 8. Pero decíamos que es al hombre que Dios creó, al hombre sin pecado, Adán. Pero luego que Adán peca, entonces el Adán mismo quedó sujeto ahora al pecado y a la muerte. Pero ahora el versículo 9 dice algo interesante. Dice que ahora habla de Jesús. ¿Correcto? Así es. Habla de Jesús. Lo dice bien claro. Habla de Jesús, lo dice bien claro. Y dice que ahora Jesús vino a recuperar el señorío perdido. Dice, vemos ahora coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. A Jesús, a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Fíjense que ahí está el contraste. En el capítulo 1 se habla de Cristo como superior a los ángeles. Pero ahora aquí se habla como de Cristo hecho un poco menor que los ángeles. Pero inclusive, si nosotros analizamos bien ese pasaje en el contexto, y en el contexto de todo el Evangelio, Jesús fue hecho mucho menor que los ángeles, o un poco menor que los ángeles, pero más aún menor que lo que era Adán. Porque Jesús fue hecho no como Adán,
perfecto, sino como Adán después del pecado, inclusive como Adán después de 4000 años de pecado. Entonces, es lo que dice aquí Jesús. Jesús vino a recuperar el señorío. Se convirtió en el segundo Adán, como lo dice 1 Corintios 15, 45. Adán era menor que los ángeles cuando Dios lo creó perfecto. Pero el segundo Adán es menor que el primer Adán. Porque Adán cuando fue creado era sin pecado. El segundo Adán heredó 4000 años de pecado. Y de esa manera Cristo entonces, o el segundo Adán, se vino sujeto a la muerte. ¿Qué nos puede comentar, Oscar? Bueno, yo creo que deberíamos de leer un par de citas de A.T. Jones, que él lo expresa muy bien, lo que tú acabas de decir. Habla del primer hombre y del postrer Adán. ¿Las tienes? Dice, el primer hombre no permaneció o quizá un párrafo antes. El hombre fue el primer Adán, para expresar lo que tú has dicho después de la caída y cómo vino Jesús, en qué naturaleza. ¿Lo tienes? Dice así, el hombre fue el primer Adán, explicando estos versículos. Ese otro hombre es el postrer Adán. El primero fue hecho un poco menor que los ángeles. Al postrero, Jesús, lo vemos también hecho un poco menor que los ángeles, o sea, igual. El primer hombre no permaneció en la situación en la que fue hecho menor que los ángeles. Perdió eso y descendió todavía más, quedando sujeto al pecado y en ello sujeto a padecimiento, el padecimiento de la muerte. Y aquí es donde entra este versículo, el versículo 9, la última parte. Y el postrer Adán lo vemos en el mismo lugar, en la misma condición. Vemos por el padecimiento de muerte aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Y lo dejo ahí, para después hablar sobre el otro versículo. Muy bien, entonces vemos lo mismo que justamente la misma idea que estamos expresando, la expresa aquí A.T. Jones, acerca del contraste de Cristo con referencia al primer capítulo, con referencia ahora al segundo, y cómo Cristo fue hecho no solo un poco menor que los ángeles, sino que descendió todavía más, usando la palabra pues de A.T. Jones. Bueno, vamos a seguir avanzando entonces en los versículos. Vamos ahora a leer el versículo 9. Bueno, el versículo 9, sí. El versículo 9, ahora vamos a leer el versículo, creo que el 10, que es el que nos corresponde. Sí. El 10 y el 11, sí. El 10 y el 11. Léenos, por favor, Oscar. Porque convenía a aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén, amén, muy bien. Entonces fíjense, vamos a centrarnos en el versículo 11. El versículo 11 nos está hablando ahora de esa parte de Cristo. Bueno, el 10 ya lo leímos también, y el 10 nos habla justamente de el objetivo por el cual Cristo vino. Dice que convenía para que aquel que por cuya causa son todas las cosas y porque todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, hiciese perfeccionado o consumado al autor de nuestra salvación, que es a Cristo Jesús. Y el 11 dice, entonces un poco más, el 11 dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Y por eso, por esa naturaleza en la que somos uno todos,
es que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Qué vemos en este versículo entonces? En este versículo podemos ver varias cosas. Podemos ver Jesús es el que santifica. Los santificados son de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y de todo pueblo. Y Él nos llama o nos considera hermanos, pero es por la carne. Así es. Es por la carne. Entonces somos sus hermanos por la carne. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Como hombre, ¿no? Como bien dice el título, ¿no?, del capítulo, Cristo hombre. Así es como es nuestro hermano, ¿no? es correcto. ¿Quieres hacer algún comentario sobre esto, versículos 10 y 11? No, ya lo has hecho tú. Tampoco. Es que este capítulo es un poco corto, como estábamos hablando aquí John y yo. Es un poco introducción para todo lo que viene, ¿no? Después. Él enfatiza mucho en este pequeño capítulo, el capítulo 1, dijéramos. ¿Por qué nos habla de Cristo como Dios? Para poder entender esa antítesis, ¿no? Ese cambio, ¿no? De cómo era como Dios, de la misma sustancia, y cómo es de la misma sustancia como hombre, ¿no? A qué bajeza fue hecho para podernos salvar a nosotros. Y no se puede entender esto si no tenemos el capítulo 1, que es a lo que él se refiere, ¿no? Es que no hay mucho que comentar tampoco este capítulo. Simplemente entender cómo vino, ¿no? Cómo vino, que es como nosotros. Luego, a partir del capítulo 4, del próximo día, pues ya explica cómo somos nosotros, ¿no? Y cómo era Cristo, toda nuestra naturaleza, esa sustancia que nosotros tenemos, heredada, cultivada. Pero bueno, esa parte no la tiene Cristo. Bueno, entonces vamos a las conclusiones. Las conclusiones que llegamos al final de este breve estudio, que es muy corto, como decíamos ya. Conclusiones son: en el cielo, Cristo era mayor que los ángeles. En la tierra es mucho menor que ellos. En el cielo, Él y Dios eran uno. En la tierra, Él y nosotros somos de uno. Y ese uno es de Adán. En el cielo, Cristo era uno en naturaleza con Dios. En la tierra, Cristo se hizo uno en naturaleza con el hombre. En el cielo, era semejante a Dios en sustancia y en forma. Y en la tierra, también se hizo semejante al hombre en sustancia y en forma. Entonces, bueno, ahí vemos. Ese es un resumen de lo que nos dicen estos versículos, del versículo 5 al 12, que es una introducción a los que vienen a continuación, que vamos a seguir estudiando las siguientes semanas. Bueno, vamos a estudiar, miren los títulos de los temas, porque el objetivo principal de este libro, o digamos en lo que más A.T. Jones se explaya, es justamente en demostrar contundente con la Biblia todos los versículos y explicarlos sustanciosamente en los que Jesús se muestra a la humanidad de Jesús. Vimos Cristo hombre, el capítulo 4, la semana que viene vamos a ver, o él va a analizar y vamos a estudiar allí la frase que está en Hebreos que dice: Él también participó de lo mismo. En el capítulo 5, que vamos a ver, Oscar, en el capítulo 5 vamos a ver... Capítulo 5... Hecho súbdito a la ley. Muy bien, ahí vamos a ver que Cristo es hecho súbdito a la ley. En el capítulo 6 veremos que es hecho de mujer. En el capítulo 7 veremos qué es la ley de la herencia y cómo se aplicó a Cristo. En el capítulo 8 veremos en todo semejante. Es decir, que desde el capítulo 3 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos durante 6 semanas, vamos a estar analizando la profundidad de cómo Cristo se identificó con nosotros. No para hacer de Cristo un pecador, no para hacer de Cristo un ser caído, sino simplemente para mostrar esa identidad con la que Él se hizo con nosotros, y que da razón o que da explicación a ese título del libro, El camino consagrado a la perfección.
cristiana. Cristo caminó ese camino, Cristo abrió ese camino y lo dejó trazado para nosotros. Y todo eso que vamos a estudiar en estos 6 capítulos va entonces a darnos ese entendimiento a la luz de lo que está en la palabra del Señor. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a escuchar unas palabras que nos va a decir Oscar, y luego entonces cerramos y quedaremos despedidos hasta la semana que viene. Perdón, quería enfatizar una cosa del capítulo. En el segundo y tercer párrafo habla de semejanza de Dios, ¿no? Semejanza con Dios. Mucha gente piensa que la palabra semejanza quiere decir parecido, una representación o algo similar. Pero, por ejemplo, A.T. John lo enfatiza muy bien. Dice así en el tercer párrafo: y esa semejanza con Dios presentaba en el primer capítulo de Hebreos, en semejanza, no en el sentido de una simple imagen o representación, sino que es una semejanza en el sentido de ser realmente como Él, en la misma naturaleza, la misma imagen de su sustancia, espíritu de espíritu, sustancia de sustancia de Dios. Y después habla de la semejanza con el hombre, que es lo mismo, igual que el hombre, que es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Se nos presenta lo anterior, el siguiente párrafo dice: se nos presenta lo anterior como condición previa para que podamos comprender su semejanza con el hombre. Es decir, a partir de eso debemos comprender que su semejanza con el hombre no lo es simplemente en la forma, imagen o representación, sino en naturaleza y en la misma sustancia. A mí me asombra, ¿no? Claro, evidentemente ya conozco más este libro y he leído más adelante, ¿no?, todo lo que conlleva la naturaleza del hombre. Pero me asombra, ¿no?, que siendo Dios de la misma sustancia que Dios, Cristo vino de la misma sustancia que el hombre, ¿no? A veces uno tiene problemas, tiene tendencias, no sé, le da vueltas la cabeza, piensa que todo le pasa a él, ¿no? Pero tenemos que entender que Cristo vino como nosotros. O sea, todo lo que a nosotros nos ha pasado, a él le ha pasado y peor, porque él nunca cedió. O sea que por esa parte podemos estar tranquilos, ¿no? Porque, bueno, más adelante en el capítulo 2 ya lo dice, ¿no?, los siguientes versículos, que no los vamos a leer, ¿no? Y alguno, si lo quiere leer, que lo lea, pero lo dice bien claro, ¿no?, que él padeció igual que nosotros, ¿no? Y eso, quieras que no, es un alivio, ¿no? Si nos aferramos a Cristo, sabemos que hay poder para vencer. Pero eso, más adelante. Amén, así es. Gloria a Dios por eso, por saber que Cristo trazó el camino y venció. Y nosotros también podremos vencer. Así que bueno, mis queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos entonces del estudio por hoy. Y nos veremos nuevamente la próxima semana. Oremos, querido Padre que estás en el alto cielo, te damos gracias por ese don tan maravilloso que nos diste al darnos a tu Hijo unigénito, que tomara nuestra naturaleza y nuestra carne de pecado, que así como era semejante a ti, se hizo semejante a nosotros. Y eso, como decía Oscar, es un alivio, y te damos gracias porque nos has dado esa salvación tan grande, nos has dado esa esperanza tan grande de saber que Cristo caminó por nuestro camino y venció para pagar mis culpas, y venció para mostrarme que yo también puedo vencer. Y a través de su Espíritu, viendo Él en nosotros, podremos vencer. Así que ayúdanos, Señor, a que este estudio nos ayude a entender todas esas cosas. Nos ayude a empaparnos, a entrar en el conocimiento y en el espíritu del mensaje de la justificación por la fe. Y entonces poder retomar, Señor, ese testigo que tú diste en aquel momento a tu pueblo, a tus siervos, y poder, tomando ese testigo, completar la obra que tú quieres que hagamos en nuestra vida, en nuestro carácter, y si aún nos da ese privilegio, también en la predicación en el Evangelio en el mundo entero. Gracias por escucharnos y que este sábado sea de mucha bendición para todos nosotros.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Oscar. Una cosita, sí, como siempre venimos diciendo últimamente, lo que queremos con estos estudios es enfatizar que la gente estudie por sí misma. Lo suyo sería que cada uno podamos estudiar estos capítulos antes de que nosotros lo demos cada semana. La semana que viene vamos a hacer el capítulo 4 y que enfatizar que lo que he dicho, ¿no? Que cada uno estudie y pueda comprenderlo, no por sí mismo, evidentemente, sino gracias al Señor. Como siempre, ya la semana pasada lo dije, un versículo que a mí me gusta mucho, que es Juan 6:45, creo recordar, que habla de que serán todos enseñados por Dios. Es Dios quien nos enseña, nosotros no somos quien enseñamos. Sí, y por eso queremos enfatizar eso, ¿no? El estudio personal de cada persona y la entrega a Dios de esa manera, ¿no? Solo era eso. Bueno, bendiciones. Hasta luego. Chao. Este ministerio se sostiene con ayudas voluntarias. Si deseas colaborar con tus diezmos y ofrendas para nuestro ministerio, hazlo a través de PayPal a la siguiente dirección: www.paypal.me/Ministerio Cuarto Ángel, o por Western Union o MoneyGram. Contáctanos para enviarte la información. Recuerda, Dios ama al dador alegre.